Ella me enseñaba sobre inclusión, pero fue la primera en excluirme. Esa frase, que debería parecer contradictoria, es la que resume los últimos meses de mi vida. Todavía la escucho en mi cabeza como un eco que no se apaga. No importa cuántas veces repita que soy fuerte, que todo esto va a pasar, que mi hijo necesita que yo esté bien, porque la herida no sana, porque cuando la traición viene de alguien que se supone que debe proteger, educar, incluir, el dolor se vuelve más agudo, más insoportable, más íntimo. Me llamo Camila Ramírez. Tengo 34 años y vivo en San Antonio, Texas, una ciudad que muchos consideran amigable, cálida, con una comunidad latina fuerte. Pero incluso aquí, donde las calles huelen a maíz recién molido y a menudo se escucha música en español saliendo de alguna ventana, no estamos completamente a salvo. Yo trabajo como asistente de limpieza en una escuela primaria pública. Me levanto todos los días a las 5 de la mañana, antes de que el sol empiece a pintar el cielo de naranja. Mientras la mayoría duerme, yo ya estoy de pie, calentando café en una olla vieja, preparando los sándwiches de mi hijo Miguel y organizando mi uniforme. Miguel tiene 8 años. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Nació aquí, en Estados Unidos, con todos los derechos que yo nunca tuve. Es dulce, inteligente, curioso, tiene los ojos grandes y la sonrisa fácil. Y sobre todo, tiene un corazón tan noble que a veces me hace olvidar lo dura que ha sido nuestra historia. Cada mañana, antes de salir, le doy un beso en la frente y le digo en español: «Sé valiente, mi amor, recuerda quién eres». Él me sonríe y responde con ese acento que mezcla perfectamente el inglés con el español: «Tú también, mamá». Hasta hace poco, eso era suficiente para empezar el día. Mi hijo feliz y yo trabajando duro para que nada le faltara, pero todo cambió por una sola persona. Una mujer, una maestra, la misma que hablaba de respeto, de inclusión, de diversidad cultural en las reuniones de padres, la que organizaba murales con frases de Gandhi y Martin Luther King en los pasillos de la escuela, la que hablaba de la importancia de entender al otro. Esa misma mujer fue quien me denunció, y lo hizo no por lo que hice, sino por lo que soy, por hablar español con mi hijo, por no tener un acento perfecto, por haber nacido en otro lugar, por existir. Yo no pedí venir aquí. La vida me trajo, la violencia, la pobreza, la desesperación. En Puebla, donde nací, crecí entre tortillas calientes hechas a mano y amenazas de pandillas en la esquina. No había futuro, no había paz. Tenía 19 años cuando crucé la frontera. Caminé 3 días por el desierto con los pies en carne viva y el corazón en llamas. Recé cada noche para no morir, no ser atrapada, no ser olvidada por Dios. Y cuando finalmente llegué, me arrodillé y lloré, no por miedo, sino por esperanza. Los primeros años fueron una batalla constante. Limpiar casas, lavar baños, cuidar niños ajenos mientras el mío aún no existía. Dormí en sofás prestados, compartí habitaciones con otras mujeres que también huían, que también soñaban. No hablaba inglés, no sabía usar el transporte público, no entendía las cartas que llegaban por correo, pero nunca me rendí. Aprendí todo, y cuando Miguel nació, juré que él sí tendría una vida digna, una vida sin miedo. Por eso me duele tanto, porque todo lo que hice fue por él. Y aún así, nos trataron como si fuéramos una amenaza. Recuerdo la primera vez que vi a la señora Peterson. Era alta, delgada, con el cabello recogido y una sonrisa que parecía sincera. Saludó a todos los padres con entusiasmo, incluso a mí. Me dijo que le encantaba tener a Miguel en su clase, que era un niño brillante. Me sentía aliviada. Pensé, por fin alguien que lo ve como es. Un niño, no un hijo de inmigrante, no un número, no un problema. Durante los primeros meses, todo parecía normal. Miguel regresaba feliz, con dibujos, tareas, historias. Yo asistía a las reuniones, aunque a veces no entendía todo. Siempre llevaba una libreta donde anotaba palabras nuevas en inglés. Practicaba en casa con YouTube, con aplicaciones en el celular, con amigos que hablaban mejor que yo, porque no quería que nadie dijera que no me esforzaba, porque sé que aquí hay ojos en todas partes, esperando que falles para señalarte, como si ser pobre fuera una falla, como si tener acento fuera una falta de respeto. Pero entonces empezaron las señales, pequeñas, casi invisibles. Un comentario aquí, una mirada allá. Una vez, al despedirme de Miguel con un beso en la frente,
y un «Te quiero mucho, mi vida». La señora Peterson me miró y dijo en voz baja, pero claramente, «It would be better if you speak English at school». Me congelé. No supe qué decir. Sonreí con la misma sonrisa temblorosa que usamos los que aprendimos a sobrevivir callando, pero por dentro me sentí humillada, como si mis palabras, mi lengua, mi amor, fueran un error. Después vinieron las notas. Comentarios sobre el comportamiento de Miguel, que estaba demasiado sensible, que se distraía, que a veces lloraba sin motivo. Y yo lo conocía. Sabía que algo no estaba bien. Empecé a preguntarle, ¿pasó algo en la escuela, mi amor? ¿Alguien te dijo algo? Y él bajaba la cabeza, cambiaba de tema. Yo no quería presionarlo, pero cada noche lo encontraba despierto, mirando el techo. Cada mañana, su mochila parecía más pesada, y no por los libros. Hubo una noche en particular, que no voy a olvidar jamás. Me llamó desde su cuarto, con la voz bajita. Me senté a su lado y me abrazó fuerte. Me preguntó, «Mamá, si alguien dice que tú no deberías estar aquí, ¿es verdad?» Sentí que el mundo se detuvo. Me temblaron las manos. No sabía qué responder. Solo lo abracé más fuerte y le dije, «Lo único que importa es que estoy contigo, y siempre voy a estar». Ese fue el comienzo del fin, aunque yo todavía no lo sabía. Desde ese día, empecé a sentir algo en el ambiente, como una sombra, como si ya no pudiera caminar tranquila, como si cada palabra que decía pudiera ser usada en mi contra. A veces, llegaba a la escuela y la señora Peterson apenas me miraba. Otras veces me daba papeles para firmar sin explicarme bien. Siempre en inglés técnico, difícil, seco. Me empecé a sentir sola, como si todo el esfuerzo de años no valiera nada, hasta que un día, los golpes en mi puerta cambiaron mi vida para siempre, y pensar que todo comenzó con una sonrisa hipócrita y un mural sobre inclusión. Nací en un pequeño pueblo del estado de Puebla, en México. Allí, entre montañas silenciosas y calles de tierra, aprendí desde muy temprano que la vida no iba a regalarme nada. Mi madre se llamaba Clara y era costurera. Mi padre, cuando estaba sobrio, hacía trabajos de albañilería en la comunidad, pero la mayoría del tiempo, lo que traía a casa era ruido, gritos y olor a licor barato. Nunca lo juzgué. Había crecido también con la nada. Él solo repitió el ciclo que le tocó vivir. Yo era la segunda de 5 hermanos. Nuestra casa era una estructura de bloques sin pintar, con techo de lámina oxidada que en las noches de lluvia se convertía en tambor. No teníamos agua corriente. Nos bañábamos con cubetas y calentábamos el agua en una olla grande, sobre fuego de leña. El baño era un hueco con tabla encima en el patio trasero. La cocina, apenas un espacio cubierto por una cortina de tela donde mi madre preparaba tortillas a mano, con las uñas llenas de masa y el sudor resbalando por su frente. Desde los 8 años ayudaba a mi madre a coser. Ella cortaba y yo hilvanaba. A los 10, ya iba sola al mercado los fines de semana a vender lo que lográbamos hacer. Blusas bordadas, servilletas decoradas, a veces pequeños monederos. Recuerdo una vez en la que un turista estadounidense compró 3 de nuestras piezas y me pagó con un billete que yo jamás había visto. Al volver a casa, mi madre lo sostuvo entre sus dedos como si fuera oro. Fue la primera vez que escuché la palabra dólar en mi vida. Ese día comimos carne, algo que solo pasaba en Navidad. La escuela era un lujo que apenas podíamos darnos. Caminaba casi 1 hora para llegar, con mis cuadernos en una mochila prestada, los zapatos rotos y la barriga vacía. Pero amaba aprender. Soñaba con ser enfermera. Me gustaban las batas blancas, la idea de curar, de aliviar. Pero también entendía que el hambre no se combate con sueños. A los 14 dejé de estudiar para trabajar. Mi madre enfermó de los pulmones y mis hermanos menores necesitaban zapatos. Empecé lavando ropa en casa de una señora mayor. Luego cuidé niños, limpié casas, hice lo que pude. Aprendí a sobrevivir. A los 17 me enamoré por primera vez. Él se llamaba David y tenía manos callosas de trabajar en el campo. Era dulce al principio. Me escribía cartas en papel de cuaderno y me regalaba mangos verdes con sal y chile. Pero con el tiempo, su dulzura se volvió control. Celos, insultos. Me decía que yo no servía para nada, que debía agradecerle por quererme. Cuando me golpeó por primera vez, lloró después y prometió cambiar. Yo también lloré. No por amor, sino por miedo, a no encontrar salida.
a que eso fuera todo lo que la vida tenía para mí. Fue entonces cuando empecé a pensar en Estados Unidos. La idea de cruzar la frontera me parecía lejana, casi un mito. Pero en el pueblo, todos conocían a alguien que se había ido, que trabajaba limpiando casas en California, en construcción en Houston, que mandaba dinero a su familia. Había historias de éxito y también de tragedias, de los que murieron en el desierto, de los que desaparecieron, de los que nunca más se supo. Pero aún así, la idea crecía como semilla en mi mente. No podía seguir viviendo así. No quería envejecer en esa misma casa, con los mismos gritos, los mismos golpes, la misma pobreza. Ahorré durante un año. Cada moneda que ganaba la escondía en una lata vacía de café, debajo de la cama. Mi madre no sabía, mis hermanos tampoco. No porque no confiara en ellos, sino porque no quería que me detuvieran. Cuando tuve lo suficiente, contacté a un coyote. Me dio miedo, sí, pero también esperanza. Me dijo que saldríamos desde Sonora, que caminaríamos 3 noches por el desierto y que una camioneta nos recogería del otro lado. Me pidió que no llevara nada pesado, solo agua, comida, una muda de ropa y una foto de mi familia, por si algo pasaba. La noche que me fui, no pude decir adiós. Solo dejé una carta escrita a mano donde explicaba que lo hacía por mí, por todos, por un futuro que aún no existía. La guardé en la vieja Biblia de mi madre, entre las páginas del Salmo 91. Caminé hasta la terminal del pueblo, con el corazón latiendo en la garganta y las piernas temblorosas. En el autobús, me senté junto a una mujer que también iba a cruzar. Se llamaba Rosario. Tenía 2 hijos y los ojos llenos de miedo. Nos tomamos de la mano durante todo el viaje, como si ese gesto fuera una armadura. Cruzamos en marzo. El sol ya quemaba desde temprano. El desierto era inmenso, silencioso, cruel. Caminamos de noche, escondiéndonos durante el día. Escuchábamos coyotes a lo lejos, sentíamos los pies abrirse en llagas, el sudor pegarnos la ropa al cuerpo. Una noche, Rosario se desmayó. Le faltaba el aire. Le di mi última botella de agua. No podía dejarla. No sabía si llegaríamos, pero sí sabía que no podía abandonar a alguien como tantas veces me habían abandonado a mí. Al tercer día, una camioneta vieja nos recogió. Nos llevaron a una casa cerca de la frontera. Nos dieron comida, un baño. Al día siguiente, subimos a otro vehículo rumbo a Houston. Allí me quedé las primeras semanas, en casa de una señora que conocía a mi madre. Dormía en el suelo, comía lo que sobraba, trabajaba lo que encontraba. Lavé platos, planché ropa, cuidé ancianos. Aprendí algunas palabras en inglés. Gracias, perdón, ¿cuánto cuesta? Todo me parecía inmenso. Los supermercados, los edificios, las autopistas. Pero lo que más me impresionaba era la libertad. Aquí nadie me gritaba, nadie me golpeaba. Podía caminar sola sin mirar atrás. Pasaron los años. Me mudé a San Antonio buscando estabilidad. Allí conocí a otras mujeres como yo, trabajadoras, fuertes, invisibles para muchos. Compartíamos historias mientras limpiábamos oficinas o cocinábamos para otras familias. Aprendí a tomar el autobús, a leer mapas, a entender los letreros. Empecé a enviar dinero a mi familia en México. Mi madre, al recibir mi primer giro, me escribió una carta con su letra temblorosa que aún conservo. Me decía que estaba orgullosa, que rezaba por mí cada noche, que ahora sí podía comprar sus medicinas. Nunca me olvidé de quién era ni de dónde venía, pero también empecé a imaginar un futuro nuevo, un futuro donde pudiera tener mi propio hogar, un hijo, una vida que valiera la pena contar. Fue en ese momento cuando Miguel llegó a mi vida, y con él todo cambió para siempre, porque cuando lo tuve entre mis brazos por primera vez, supe que todo lo que había pasado tenía sentido, que cada paso en el desierto, cada lágrima, cada noche sola, me habían traído hasta él, y que desde ese instante, nada ni nadie me detendría, porque ahora no solo vivía por mí, vivía por él, y por todo lo que merecíamos construir juntos. Cuando sostuve a Miguel por primera vez, mi cuerpo temblaba no solo del cansancio después del parto, sino de una emoción que no puedo describir con palabras. Era una mezcla de alivio, amor, miedo, gratitud, ver su carita arrugada, sus manitas apretadas, su llanto que llenaba la sala como un canto de vida. Me partió en 1000 pedazos y al mismo tiempo me reconstruyó. Era mi hijo, mi niño, mi sangre, el milagro que nunca pensé merecer.
Y ahí supe que el verdadero viaje apenas comenzaba. Lo tuve en un hospital público de San Antonio, sin seguro médico, sin familiares, sin pareja que me acompañara, pero no estuve sola. A mi lado estuvo Elena, una enfermera salvadoreña, que al escuchar mi español tembloroso, me apretó la mano y me dijo con dulzura que todo iba a salir bien. Ella fue quien me ayudó a elegir el nombre, Miguel, como el arcángel protector. Y protector fue. Desde su nacimiento, Miguel fue la razón por la que me levantaba cada día aunque no pudiera con el cuerpo. Volvimos a casa 2 días después. Vivíamos en un pequeño apartamento de un solo cuarto. Las paredes eran delgadas como papel y se escuchaba todo lo que pasaba al otro lado. El refrigerador hacía un ruido constante. La estufa era vieja y el grifo del baño goteaba sin descanso. Pero para mí era un palacio. Miguel dormía en una cuna de madera usada que conseguí por internet. La pinté de blanco. Le puse una manta tejida por mi madre que había traído de México y un móvil hecho con retazos de colores. No teníamos lujos, pero todo estaba hecho con amor. Los primeros meses fueron los más difíciles. Miguel lloraba mucho, y yo no sabía si era por hambre, por frío, por miedo. A veces yo también lloraba con él. Me sentaba en el suelo con él en brazos y le susurraba canciones que mi madre me cantaba de niña. Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol. Y aunque no tenía leche suficiente, aunque mi cuerpo estaba agotado, aunque sentía que el mundo se me venía encima, cada vez que él me miraba con esos ojitos oscuros, sabía que tenía que resistir. Por él. Volví a trabajar cuando Miguel tenía apenas 3 meses. Lo dejaba con una señora mayor, doña Berta, que cuidaba niños en el barrio por poco dinero. Me partía el alma dejarlo tan pequeño, pero no había otra opción. Tenía que pagar renta, comida, pañales. Trabajaba limpiando oficinas en el centro. Me despertaba a las 4 de la mañana. Me bañaba en silencio para no despertarlo. Me preparaba un café y salía con el corazón encogido. En el camino rezaba, por él, por mí, por no quedarme sin trabajo, por no enfermarme, por tener fuerzas. Aprendí a hacer milagros con lo poco que ganaba. Compraba en tiendas de segunda mano, aprovechaba todas las ofertas, usaba cupones que recortaba de los periódicos. Cocinaba en cantidad los fines de semana para congelar comida y no gastar de más. Miguel crecía sano, fuerte, feliz. Le encantaban los colores, los sonidos, los libros de cartón. Cuando empezó a decir sus primeras palabras, mamá, fue la primera. Lo dijo un domingo por la tarde, mientras jugábamos con una caja vacía que habíamos convertido en castillo. Su voz era como una campana que repicaba en mi pecho. El tiempo pasaba rápido. Miguel crecía, y yo también. Aprendí a organizar mis días con precisión militar. Me levantaba antes del sol, trabajaba en la mañana, regresaba para hacerle de comer, lo llevaba al parque por las tardes, le leía cuentos antes de dormir, siempre en español. Quería que él supiera de dónde venía su madre, que no se olvidara de sus raíces. Mezclábamos palabras. Él decía, quiero juice, o vamos afuera. Yo sonreía. Era su forma de vivir entre 2 mundos. Cuando cumplió 4 años, lo inscribí en preescolar. Fue uno de los días más importantes de nuestras vidas. Le puse su camiseta favorita, la azul con un dinosaurio, y le preparé una lonchera con su sándwich favorito. Caminamos juntos hasta la escuela. Él iba feliz, saltando como si fuera una aventura. Yo, por dentro, sentía una mezcla de orgullo y ansiedad. Me preguntaba si lo tratarían bien, si entenderían su dulzura, si alguien se burlaría de su español, pero también sabía que tenía que soltarlo, confiar, dejarlo volar. Las primeras semanas fueron tranquilas. Él regresaba contando historias, cantando canciones nuevas, mostrando dibujos con garabatos y colores. Yo asistía a las reuniones de padres, aunque muchas veces no entendía todo lo que decían. Me sentaba en silencio, tomaba nota, preguntaba cuando podía. Quería ser parte. No quería ser una madre invisible, pero también sentía las miradas, algunas llenas de compasión, otras de juicio, como si mi acento fuera un pecado. Una tarde, al recoger a Miguel, lo vi jugando con otros niños. Todos hablaban en inglés, pero él usaba frases mezcladas. Give me la pelota. Uno de los niños se rió y le dijo, That's not how you talk. Miguel bajó la cabeza. No dijo nada. Yo lo abracé fuerte esa noche. Le dije que no había nada malo en hablar 2 idiomas, que era un regalo,
que él era especial. Me prometí que jamás dejaría que nadie lo hiciera sentir menos. Empecé a estudiar inglés por las noches. Encontré una clase gratuita en un centro comunitario. Asistía 2 veces por semana después de acostar a Miguel. Iba cansada, pero decidida. Aprendía frases básicas, practicaba pronunciación, hacía ejercicios, todo para poder defenderme, para entender mejor a las maestras, para apoyar a mi hijo. Sabía que la educación era nuestra única salida. Sabía que tenía que ser fuerte por los dos. En casa, le hablaba de todo. Le contaba cuentos de mi infancia, le hablaba de Puebla, de su abuela Clara, de cómo se hacen las tortillas a mano. A veces cocinábamos juntos. Él me ayudaba a amasar, a poner la salsa en los tacos. Se reía cuando la masa se le pegaba en los dedos. Le enseñé a decir gracias, con el corazón, a mirar a los ojos, a ser amable con todos. Pero sobre todo, le enseñé a estar orgulloso de quién era, un niño nacido en este país, pero con alma mexicana. Recuerdo una mañana de invierno. Estábamos esperando el autobús para ir a la escuela. Hacía frío, y Miguel llevaba un gorro rojo que cubría hasta sus orejas. Me abrazó fuerte y me dijo, «Mamá, ¿tú estás feliz?». Le respondí sin pensarlo, «Sí, mi amor, porque te tengo a ti». Y lo decía de verdad, no necesitaba más. Cada logro suyo era mío. Cada paso que daba era una victoria contra todo lo que me dijeron que no podría lograr. Durante esos años, me convertí en muchas cosas. Madre, trabajadora, estudiante, cocinera, enfermera, consejera, todo al mismo tiempo. Pero nunca me quejé, porque a pesar del cansancio, del miedo constante de ser descubierta, de las noches sin dormir, había algo que me empujaba, un motor silencioso y poderoso, el amor por mi hijo y la esperanza de que, algún día, podríamos vivir sin miedo, con dignidad, con respeto. Eso era lo que creía, eso era lo que estaba construyendo. Hasta que el sistema, disfrazado de buenas intenciones, comenzó a mostrar su verdadero rostro. Un rostro que yo ya conocía, pero que esta vez iba a golpear donde más dolía, en mi hijo, en su escuela, en su confianza y en todo lo que habíamos logrado con tanto esfuerzo. Recuerdo con claridad la primera vez que vi a la señora Peterson. Fue durante una reunión de padres en la escuela primaria de Miguel. Era septiembre, el aire todavía olía a verano, y las paredes del salón estaban decoradas con dibujos de hojas otoñales y frases en cartulina que decían cosas como «Todos somos iguales» y «Aquí se habla con el corazón». Me pareció irónico después de todo, pero en ese momento no sospechaba nada. La señora Peterson se presentó con una sonrisa que parecía practicar frente al espejo. Tenía el cabello perfectamente peinado, una blusa blanca sin una sola arruga y una voz suave pero firme. Hablaba sobre la importancia de la diversidad, de cómo su salón de clases era un espacio seguro para todos los niños sin importar su origen. Dijo que enseñar era su pasión, que cada niño era especial. Yo la escuchaba y asentía, tratando de seguirle el ritmo en inglés, mirando de vez en cuando a mi cuaderno donde apuntaba palabras que no entendía. Me gustaba pensar que ella sería una aliada, alguien que vería a Miguel por lo que realmente era. Pero estaba equivocada. Los primeros días de clase fueron tranquilos. Miguel llegaba feliz, contándome que habían leído cuentos, que habían jugado a ser astronautas, que la maestra le decía «good job» cada vez que participaba. Pero con el paso del tiempo, empecé a notar pequeños cambios, cosas que, al principio, parecían detalles sin importancia, pero que luego se convirtieron en señales evidentes. Una tarde, al recoger a Miguel, lo saludé con un beso en la frente y le dije en español que lo había extrañado mucho. Lo abracé como siempre, fuerte, como si pudiera protegerlo de todo el mundo con solo apretarlo contra mi pecho. Al levantar la vista, vi a la señora Peterson observándonos desde la puerta del aula. Su sonrisa había desaparecido. Me miraba como si estuviéramos haciendo algo inapropiado. Al día siguiente, Miguel me dijo que la maestra le pidió que no hablara español en clase porque podía confundir a los otros niños. Eso me dolió como una puñalada. No entendía por qué su lengua materna podía ser vista como una amenaza. Era parte de su identidad, de su historia, de su hogar. Intenté hablar con ella con amabilidad. Le expliqué que en casa hablábamos español, que era nuestra manera de comunicarnos y que también lo ayudábamos con el inglés.
Ella me respondió con una sonrisa tensa y dijo, I understand, pero sus ojos no reflejaban comprensión. Desde entonces, su actitud fue cambiando. Ya no me saludaba con la misma cortesía. Entregaba los informes de Miguel sin mirarme a los ojos, como si yo no existiera realmente. Poco a poco, los comentarios comenzaron a multiplicarse. Miguel llegaba triste, más callado. Me decía que la maestra lo regañaba por cosas pequeñas, que se burlaban de su acento cuando leía en voz alta. Yo trataba de consolarlo, de explicarle que era valiente por hablar 2 idiomas, que eso lo hacía más fuerte, pero yo misma empezaba a quebrarme por dentro. Sentía que lo estaban haciendo sentir menos, como si fuera un intruso en su propia aula. Un día, después de la clase, me acerqué para preguntarle a la señora Peterson cómo iba Miguel. Me respondió con palabras medidas. Dijo que tenía dificultades para integrarse completamente y que tal vez sería buena idea buscar apoyo adicional en casa. Su tono era condescendiente, como si diera por hecho que yo no estaba haciendo lo suficiente. Le pregunté si Miguel tenía problemas específicos. Me dijo que no, que simplemente parecía distraído, desconectado, pero yo sabía que eso no era verdad. Él no era un niño distraído, era sensible, observador. Miguel entendía más de lo que decía y estaba absorbiendo el rechazo en silencio. Empezaron a llegar notas de la escuela, comunicaciones frías, impersonales. Su hijo presenta conductas que requieren observación. Favor de asistir a una reunión de carácter urgente. Iba a cada una de esas citas con el corazón en la mano. Me sentaba frente a un escritorio lleno de papeles y miradas que hablaban más que las palabras. Me sentía analizada, cuestionada, juzgada. La señora Peterson me hablaba con ese tono falso que esconde el desprecio detrás de la cortesía. Decía que Miguel era inquieto, que no seguía instrucciones, que a veces parecía confundido, pero yo sabía que ese confundido era otra forma de decir diferente. En una de esas reuniones me entregó un formulario para firmar. No entendía bien lo que decía. Pregunté si podía llevármelo a casa para traducirlo con alguien de confianza. Su respuesta fue seca. Es solo una autorización de rutina, no necesita preocuparse. Pero me preocupé, porque algo en su mirada me decía que eso no era verdad. Así que no firmé. Me llevé el papel. Lo traduje con una vecina. Era una solicitud para evaluar a Miguel por posibles problemas de aprendizaje, sin previo aviso, sin motivo claro, solo basado en lo que ella consideraba signos preocupantes. Me sentí atacada, como madre, como mujer, como inmigrante. Estaban cuestionando a mi hijo sin razón. Lo estaban etiquetando. Y lo peor de todo era que lo hacían bajo la apariencia de querer ayudar, porque así funciona el racismo muchas veces. No grita, no insulta, susurra, disfraza la exclusión de preocupación, la discriminación de protocolo. Empecé a notar que otras madres latinas también eran tratadas con distancia. Una vez, en la fila de espera, escuché a una mamá dominicana decir que la maestra le pidió que no hablara en español en la entrada porque podía generar confusión entre los niños. Otra madre guatemalteca me contó que su hija ya no quería ir a la escuela porque sentía que la miraban como si siempre estuviera equivocada. Todas teníamos historias similares, pero ninguna sabíamos cómo defendernos, ni a quién acudir. Mientras tanto, Miguel seguía apagándose. Le costaba dormir. Se quejaba de dolor de estómago antes de ir a clases. Empezó a decir que no quería leer en voz alta. Le pregunté si alguien se burlaba de él. No me lo decía, pero sus ojos sí. Me sentía impotente. No podía protegerlo del mundo afuera. Me sentía como si estuviera luchando contra un monstruo invisible. Uno que usaba palabras educadas, que llevaba ropa limpia, que sonreía frente a los demás, pero que por dentro despreciaba todo lo que yo era. Empecé a escribir un diario. No tenía a quién contarle todo esto, así que escribía. Cada noche, escribía todo lo que pasaba. Las reuniones, los comentarios, los silencios. Quería tenerlo todo documentado, por si algún día tenía que defenderme, por si algún día pasaba algo peor. Y ese día llegó, porque mientras yo me preparaba para resistir con palabras y amor, ellos ya estaban preparando algo más grande, más cruel, más sistemático. Algo que no solo pondría en riesgo a mi hijo, sino que amenazaría con arrancarme del único lugar donde por fin había comenzado a sentirme en casa. El sonido de los golpes en la puerta fue seco, autoritario, como un disparo que interrumpe una conversación. Eran las 6:30 de la mañana. A esa hora yo solía estar preparando el desayuno de Miguel, con el aroma del café llenando la cocina,
y el pan tostándose en la vieja sartén. Pero esa mañana no olía a hogar, olía a miedo. Me acerqué con las manos temblorosas, el corazón golpeando fuerte en el pecho. Por un momento pensé que era algún vecino, o tal vez una equivocación. Abrí lentamente. Había 2 personas, un hombre con uniforme y una mujer vestida de civil, pero con una carpeta en las manos y una expresión dura. ¿Camila Ramírez?, preguntó ella en inglés. Apenas logré asentir. Tenemos una denuncia en su contra. Necesitamos hacerle algunas preguntas. Me quedé paralizada. Miguel estaba aún dormido, en su cuarto, ajeno al temblor que empezaba a recorrer las paredes de nuestra vida. La mujer me mostró un documento que no comprendí del todo. Mencionaba riesgo para el bienestar del menor y investigación preliminar. No entendía cómo habíamos llegado a eso. Yo, una madre que daba todo por su hijo. Yo, que jamás lo había dejado solo, que lo alimentaba con lo mejor que tenía, que lo arropaba hasta el cuello cada noche, que dormía con un oído alerta por si soñaba mal. ¿Riesgo? ¿Cómo podían usar esa palabra contra mí? Les pedí que esperaran. Entré al cuarto y desperté a Miguel con una sonrisa que no sentía. Le dije que todo estaba bien, que debía vestirse porque llegaríamos tarde a la escuela. Le preparé el desayuno con manos torpes, intentando que no notara la tensión. Luego volví con ellos. La mujer me preguntó si hablaba inglés. Le dije que poco. Llamó a un intérprete por teléfono. Lo puso en altavoz y repitió todo. Entonces lo entendí. Alguien, de forma anónima, había reportado que yo no fomentaba la integración cultural de mi hijo, que hablaba con él únicamente en español, que lo alejaba del entorno escolar y que mostraba una actitud de resistencia a las normas del país. La frase exacta era esa: resistencia a las normas del país. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies y supe, con una certeza que dolía, que esa denuncia tenía nombre y apellido. Era la señora Peterson. Era ella quien había plantado esa semilla venenosa, y lo hizo con premeditación, con ese tipo de crueldad que no necesita gritar para lastimar. Bastó con llenar un formulario, marcar unas casillas, usar palabras frías como entorno inadecuado o falta de compromiso con el idioma oficial. Lo demás lo haría el sistema, un sistema que desconfía de quienes hablamos con acento, de quienes venimos de otro lugar, de quienes criamos a nuestros hijos con otra lengua en la boca, pero el corazón entero en este país. Me dieron instrucciones. Iban a visitar el hogar más veces. Iban a entrevistar al niño. Iban a hablar con la escuela. Iban a evaluar si yo era una madre funcional. Usaron esa palabra, funcional, como si la maternidad pudiera medirse con termómetros, con tablas, con listas de verificación. No contaba el llanto que limpié. No contaba el frío que aguanté. No contaban los turnos dobles, las madrugadas estudiando, los cuentos leídos al borde de las lágrimas. Nada de eso estaba en el papel. Solo lo que una mujer blanca, con poder, había escrito con su bolígrafo. Esa noche no dormí. Me senté junto a la cama de Miguel y lo observé mientras dormía. Su rostro tranquilo, su respiración suave. Cada vez que se movía, yo sentía que algo se rompía más dentro de mí. Me preguntaba si podría perderlo. Si alguien más podría tener derecho a decirme cómo criarlo, si podrían arrancarlo de mis brazos solo porque hablábamos español, porque comíamos frijoles y arroz, porque nuestras canciones de cuna no estaban en inglés. Los días siguientes fueron una pesadilla lenta. Empezaron a llegar más visitas. Una trabajadora social vino a revisar el apartamento. Abrió la nevera. Preguntó si Miguel tenía seguro, si iba al médico, si dormía solo, si tenía juguetes. Me sentí expuesta, juzgada, vulnerada, como si cada decisión que había tomado fuera un error, como si ser pobre fuera un crimen. Miguel lo notó. Me preguntaba por qué había gente en casa, por qué estaba tan seria, por qué lloraba en el baño. Le mentí. Le dije que estaban revisando que todo estuviera bien en la escuela, pero él sabía. Los niños siempre saben. Una tarde, mientras hacíamos la tarea, me miró y me dijo en voz baja: «Mamá, ¿me van a llevar a otro lugar?». Me quebré. Lo abracé con tanta fuerza que sentí que me dolía el alma. Le dije que nunca, que nadie iba a separarnos. Pero ni yo estaba segura. Busqué ayuda. Fui a una organización de apoyo para inmigrantes. Me atendió una abogada que hablaba español. Le conté todo. Me miraba con los ojos llenos de rabia contenida. Me dijo que no era la primera vez que pasaba,
que muchas veces maestras o trabajadores escolares hacían denuncias con base en prejuicios, que el idioma, la cultura, la forma de criar, eran usadas como excusa para cuestionar la capacidad parental de madres latinas. Me ayudó a preparar mi defensa, me enseñó mis derechos y, sobre todo, me devolvió un poco de fuerza. Reuní cartas de vecinas, de compañeras de trabajo, incluso de la pediatra de Miguel. Todas hablaban de mi compromiso, de mi dedicación, de mi amor como madre, pero aún así, el miedo no se iba, porque sabía que una palabra mal dicha, un papel sin entregar, un retraso, podía cambiarlo todo. Vivía con el corazón en vilo. En las mañanas, al despedir a Miguel en la puerta de la escuela, me preguntaba si sería la última vez que lo vería. Una mañana, al llegar al trabajo, encontré a doña Berta llorando. Me contó que su nieta, también alumna de la señora Peterson, había empezado a orinarse por las noches, que la maestra la ridiculizaba frente a la clase, que cuando la abuela fue a reclamar, la escuela le pidió no volver a interrumpir el ambiente académico. Era un patrón, una conducta disfrazada de autoridad, una violencia encubierta por la burocracia. Decidí no quedarme callada. Escribí una carta. La redacté con ayuda de la abogada. Expuse todo, sin rabia, pero con firmeza. La envié al director de la escuela, al distrito escolar, a la Organización de Derechos Civiles. Incluí todas las pruebas, las notas, las comunicaciones, las reacciones de Miguel y la denuncia, porque eso era lo más importante, que supieran que yo también tenía voz, que no iban a silenciarme con formularios. Una semana después, recibí una llamada. Era del distrito. Me dijeron que iniciarían una investigación interna, que tomarían medidas, que lamentaban lo sucedido, pero no me tranquilicé. No quería palabras, quería justicia, quería que ninguna otra madre pasara por esto, que ningún otro niño fuera castigado por ser diferente, que nadie más tuviera que escoger entre su identidad y su seguridad. Y aunque seguía temblando por dentro, supe que ese era el comienzo de algo, que si querían hacerme invisible, iban a tener que soportar que brillara con más fuerza, porque mi idioma no es una amenaza, es herencia, es raíz, es amor, y no iba a permitir que lo usaran como un arma contra mí, ni contra mi hijo, porque hablar español no nos hace menos, nos hace más humanos, más resistentes, más dignos. Y esa dignidad, nadie iba a quitárnosla, nunca. Me acuerdo claramente del día en que recibí la carta oficial del distrito escolar. No era una disculpa, no era justicia, pero sí era el primer reconocimiento tangible de que algo se había hecho mal. La investigación había concluido, y aunque no lo dijeron directamente, el tono del documento era distinto. Decían que se tomarían medidas correctivas, que la conducta de la docente sería revisada, que se valoraba la diversidad cultural de los estudiantes, palabras cuidadosamente elegidas, probablemente redactadas por abogados, pero que por fin rompían el silencio institucional que tanto daño nos había hecho. Miguel, sin embargo, no entendía de investigaciones ni de informes. Él solo sabía que no quería volver al salón de la señora Peterson. Cada vez que se acercaba la hora de ir a la escuela, su cuerpo se tensaba, se mordía las uñas, se aferraba a mi ropa, me pedía que me quedara más tiempo. Yo lo abrazaba fuerte, tratando de pasarle mi fuerza como si fuera una cobija tibia, pero sabía que no bastaba. La herida que él tenía no era visible, pero estaba ahí, latiendo, creciendo en silencio. Entonces, supe que ya no se trataba solo de defendernos, había que sanar. Busqué otra escuela, una donde hablar español no fuera visto como un obstáculo, donde los niños no fueran clasificados como problemas, sino como personas. No fue fácil, los trámites eran largos, la lista de espera eterna, pero seguí insistiendo. Toqué puertas, fui a juntas, llamé a oficinas, llevé a Miguel a entrevistas, hasta que una directora, una mujer de origen colombiano, me escuchó con atención. Le conté todo, no me interrumpió. Al final me dijo con voz suave: aquí valoramos a los niños por lo que son, no por lo que otros temen que representen. Me abrazó y lloré, como una niña, porque por fin alguien me veía. El primer día en la nueva escuela, Miguel parecía otro niño. Iba nervioso, sí, pero también emocionado. Su nuevo maestro se presentó en español e inglés. Le preguntó cómo se sentía, le mostró los libros de la biblioteca y le dijo que podía escoger el que quisiera.
Le presentó a otros niños que también hablaban español en casa. Por primera vez, Miguel no sintió que tenía que esconder su idioma. Por primera vez, lo vi respirar con libertad. Yo también empecé a cambiar. Empecé a caminar más erguida, a hablar con más firmeza, a mirar a los ojos sin bajar la cabeza. Entendí que mi acento no me hacía débil, me hacía visible, que no debía adaptarme para encajar, que era el sistema el que debía abrir espacio para todas. Me uní a un grupo de madres latinas. Compartíamos historias, recursos, consejos. Hablábamos de nuestras raíces, de nuestras luchas, de nuestros miedos. Era un espacio seguro, un refugio, una trinchera. Empecé a participar más activamente en la comunidad. Asistí a juntas del distrito escolar. Tomé talleres de liderazgo para padres. Di testimonio en eventos locales. Y cada vez que contaba mi historia, encontraba ojos llorosos, cabezas asintiendo, manos que buscaban las mías, porque no estábamos solas, porque muchas habían vivido lo mismo, pero nunca se atrevieron a decirlo en voz alta, porque nuestro silencio solo alimentaba el prejuicio, y nuestras palabras, aunque temblorosas, eran semillas de cambio. Con el tiempo, la señora Peterson fue reasignada. No me dijeron si la sancionaron, pero su nombre ya no aparecía entre los docentes del nuevo ciclo escolar. No lo celebré con alegría. Lo sentí con una mezcla de alivio y tristeza, porque yo no quería venganza. Solo quería que nadie más sufriera lo que sufrimos nosotros. Solo quería que las aulas fueran espacios de amor, no de juicio, de respeto, no de exclusión. Miguel volvió a reír con ganas. Volvió a leer en voz alta sin miedo. Volvió a decir mamá en español sin sentirse menos. Empezó a escribir pequeños cuentos donde los protagonistas eran niños como él, con 2 idiomas, con 2 mundos, con una madre que luchaba por ellos. Yo los guardo todos, en una caja de zapatos, junto con sus dibujos y sus cartas del Día de las Madres, porque ese es mi tesoro, porque en cada palabra suya veo que valió la pena. Hoy, cuando camino por el barrio y veo otras madres como yo, las saludo con el alma. Recuerdo el día claro como el llanto de una sirena lejana. Me desperté con un silencio extraño en la casa, y al cruzar la sala vi que Miguel no estaba en su cama. Su frazada se movía apenas. Me acerqué despacio y lo encontré ahí, temblando, medio desorientado, como si estuviera flotando entre el sueño y la pesadilla. Fue la primera vez que comprendí que el daño no era solo mío, también atravesaba el cuerpo de mi hijo. Ese día llegó mi hora. 2 agentes de inmigración tocaron la puerta. Sus rostros eran impasibles, sus palabras medidas. Mostraron una orden. Miguel lo vio todo desde su cuarto, con los ojos despertándose en lunes y el miedo haciéndolo un cuadro frío. Me pregunté qué entendería de esas miradas serias, del peso de esos papeles, de la novedad de ver agentes dentro de casa. Me dijeron que había una denuncia, que me acusaban de representar un riesgo para él, porque no promovía su integración cultural, porque prefería hablar español en casa. Lo imaginé. Alguien, sentada detrás de un escritorio escolar, marcó casillas, escribió frases formales como «resistencia a las normas del país», llenó un formulario con tinta fría y dio inicio a nuestro infierno. Me presentaron un intérprete por teléfono. Las palabras tomaron forma. Yo estaba en suspenso. Habían catalogado mi hogar, mi lenguaje, mi forma de amar, como una amenaza. La burocracia afirma neutralidad, pero cada palabra tiene filo. Hogar inadecuado, aislamiento cultural. Me sentí acusada de criar en español, como quien cultiva raíces en tierra fértil contra la corriente dominante. Miguel, desde la puerta del cuarto, vio todo. Sentí esas miradas que atraviesan. Lo abracé como nunca, como si pudiera hacerlo desaparecer en mis brazos. Le dije que todo estaba bien, que debía vestirse para ir a la escuela. Me preguntó si lo separarían de mí. No sabía qué responder. Los días siguientes fueron un desfile de visitas y preguntas invasivas. Las autoridades entraban en cada rincón de nuestra vida. Revisaron nuestra libreta médica, el menú que yo le daba, los juguetes, el desorden amoroso de nuestros recuerdos. Me sentía como si un examen frío midiera mi valor como madre. En la escuela, el silencio creció. La directora evitaba mirarme. Mis amigas me decían, «Lo siento», y en sus ojos veía el miedo de ser señaladas también. El sistema comenzaba a acercarme, a robarnos el oasis que habíamos construido con sudor, con explicaciones en puertas semiderruidas, con mañanas donde mi acento era nuestra fuerza.
Busqué ayuda en una organización de derechos de inmigrantes que me enseñó que no estaba sola. Una abogada me miró a los ojos y me dijo que estas acusaciones eran comunes contra madres como yo, que no era ilegal amar en español. Me dio fuerza, me explicó mis derechos, me enseñó que no nacimos para escondernos. Mientras tanto, Miguel crecía con el miedo en la mirada. Cada vez que miraba un uniforme escolar, su cuerpo se tensaba. Decía que no quería hablar, que tenía dolor de panza. Lo abrazaba y lloraba en silencio. ¿Cómo explicarle que el miedo también se aprende? Un día, en la escuela, otra madre me confesó que sus hijos también estaban cambiando de carácter, que el acento, el idioma, había dejado de ser un puente para convertirse en una excusa para señalar. Nos abrazamos en el pasillo. En ese abrazo descubrí que mi guerra no era solo mía, era de todas las madres que solo querían criar sin miedo. Armé un expediente con notas, cartas, grabaciones, documentos que contaban quiénes éramos. Una madre que leía cuentos en 2 idiomas, que le cantaba nanas en español, que enseñaba que decir gracias con el corazón era más poderoso que cualquier idioma dominante. Y lo entregué a nuestra abogada, con la esperanza prendida como una vela tenue en la tormenta. Cada mañana al despedir a Miguel en la entrada de la escuela, me preguntaba si ese sería el último beso que le daría. Y cada mañana él me sonreía y decía, «Mamita, te quiero». Esa frase fue mi salvavidas, porque aunque el mundo nos negara, él seguía diciendo mamá en español, como un himno de resistencia. En ese laberinto burocrático descubrí que no me defendería con rabia, sino con dignidad, que no exigía venganza, sino justicia. Porque lo que nos querían quitar era más que nuestra voz, era nuestro derecho a existir con nuestras raíces intactas. Y aunque tiemble, sigo aquí escribiendo nuestra historia en voz alta, a ver si así las palabras pueden devolvernos lo que alguna vez nos quisieron arrebatar. Fue durante una tarde gris de otoño, cuando las hojas parecían caer en cámara lenta, que recibí una carta del Departamento de Servicios Sociales. La tomé con manos temblorosas, aún húmedas por estar lavando la loza, y la abrí con el presentimiento de quien sabe que su vida está a punto de cambiar. El encabezado no dejaba dudas. Era un aviso formal. Estaban evaluando si yo era apta para mantener la custodia de Miguel. Decían que se basaban en preocupaciones expresadas por el personal educativo sobre mi capacidad para fomentar el desarrollo cultural e idiomático necesario para la integración del menor al sistema escolar estadounidense. Me senté en la silla de la cocina, esa misma en la que tantas veces ayudé a Miguel con la tarea, en la que recé para que la fiebre le bajara, en la que escribí cartas a mano porque no tenía computadora. Todo el cuerpo se me desarmó. Tuve que leerlo 3 veces. Una carta, un documento frío, palabras impresas. Nada de eso reflejaba la historia detrás de nuestras miradas, de nuestros abrazos, de nuestras noches largas llenas de cuentos susurrados en español, con la esperanza de que el idioma no se convirtiera en una barrera, sino en un puente entre mundos. Miguel jugaba con sus bloques en la sala. Yo lo miraba, y por dentro sentía que me arrancaban el alma con esa carta. No podían entender lo que era criar en tierra ajena, lo que significaba cada decisión que tomaba. Cada lonchera que armaba, cada frase que corregía, cada beso que le daba antes de dormir. Nada de eso estaba en los papeles que me acusaban de no adaptarlo. Le conté a la abogada. Me escuchó con la paciencia de quien ya ha caminado ese camino muchas veces. Me explicó que el caso no era inusual, que muchas madres inmigrantes recibían estas notificaciones luego de ser señaladas por personal escolar. Me ayudó a preparar una defensa formal. Me pidió cartas de apoyo de familiares, de vecinos, de personas que conocieran mi forma de criar, pero yo no tenía familia en este país. Solo tenía a Miguel y a las pocas mujeres que la vida me había permitido conocer. Aún así, busqué. Doña Marta, la señora del 3er piso que a veces cuidaba a Miguel, escribió una carta. La pediatra, que había atendido a mi hijo desde que llegamos, también. La asistente social de la iglesia nos dio una referencia. Cada una de esas cartas era una luz en medio de tanta sombra. Mientras tanto, en la escuela, el ambiente seguía tenso. La nueva directora me miraba con lástima, pero no decía nada. Las maestras hablaban entre susurros cuando me veían llegar. Algunos padres ya ni me saludaban, como si yo fuera una amenaza, como si el hecho de hablar otro idioma, de amar en otra lengua, me convirtiera en alguien que debía ser vigilada. Miguel empezó a preguntarme por qué no podía invitar a sus amigos a casa. Me preguntó por qué algunas mamás no querían que sus hijos jugaran con él.
Me dijo que uno de los niños le había dicho que su mamá estaba en problemas con la ley. Esa noche lloró, se acurrucó en mi pecho como cuando era más pequeño. Le canté su canción favorita en español, y él, con los ojos cerrados, me dijo bajito que no quería que lo separaran de mí. Mi corazón se rompía todos los días, pero me obligaba a mantenerme firme. Asistí a cada audiencia, entregué cada documento, contesté cada llamada. Había noches en las que no podía dormir, otras en las que me despertaba sudando, con pesadillas donde venían a llevarse a Miguel, y yo no podía hacer nada. Pero cada mañana, cuando veía su carita dormida, me prometía no rendirme. La abogada logró que el caso fuera revisado por una trabajadora social diferente, una mujer joven, de raíces mexicanas, que entendía perfectamente lo que estaba en juego. Vino a casa una tarde. Se sentó en nuestra sala, jugó con Miguel, le preguntó cosas sobre su escuela, su comida favorita, sus sueños. Él le dijo que quería ser escritor, que le gustaba inventar historias. Le mostró un cuaderno donde había escrito un cuento sobre un niño que vivía entre dos mundos, uno con tortillas y otro con sándwiches, y que tenía que enseñarle a los demás que era posible vivir con los dos corazones latiendo al mismo tiempo. La trabajadora social sonrió. Me miró con ternura. Dijo que eso era integración real. Después de esa visita, el ambiente empezó a cambiar lentamente. Las autoridades comenzaron a ver mi caso con otros ojos. El informe final de la trabajadora fue claro. No existía ningún riesgo para el menor. Por el contrario, se destacaba el entorno amoroso, la dedicación materna y el equilibrio cultural que Miguel vivía en casa. Me sentí por primera vez en mucho tiempo respirando sin miedo. No celebré, no salté de alegría. Simplemente me senté de nuevo en esa misma silla de la cocina, tomé una taza de café caliente entre las manos y dejé que las lágrimas cayeran. Lágrimas de alivio, de cansancio, de rabia contenida, de orgullo silencioso, porque sobrevivimos, porque resistimos, porque nadie nos arrancó lo que somos. Desde entonces, cada vez que escucho a otra madre contar su historia, me acerco, la abrazo, le digo que no está sola, que hay formas de defenderse, que nuestras palabras valen, que nuestros hijos valen, y que nadie tiene derecho a convertir nuestro amor en una amenaza. Nadie, porque hablar español no nos hace menos madres, nos hace más fuertes, más humanas, más completas. Y eso, ni una carta, ni una denuncia, ni una mirada de desprecio podrá quitárnoslo jamás. Después de que el informe nos liberó de aquella sospecha absurda, algo dentro de mí cambió para siempre. No fue un momento de júbilo, ni una sensación de victoria ruidosa. Fue un suspiro largo, profundo, como si mi pecho se hubiera mantenido bajo el agua durante años, y por fin pudiera volver a respirar. Pero esa respiración no era de alivio, era de responsabilidad, porque entendí que no bastaba con sobrevivir. Había que transformar el dolor en algo más grande, algo que pudiera servir a otras. Comencé a asistir a reuniones comunitarias. No sabía mucho de política escolar, ni de derechos legales, ni de cómo funcionaban los presupuestos del distrito, pero sí sabía de miedo. Sabía lo que era quedarse en silencio por no hablar el idioma. Sabía lo que se sentía cuando una maestra decide que tu acento es sinónimo de ignorancia. Así que me presenté. Me senté al fondo, tomé nota. Escuché, aprendí, y un día levanté la mano. Hablé con voz baja, insegura, pero desde el corazón. Conté lo que nos pasó. Algunas personas me miraron con sorpresa, otras bajaron la cabeza. Una señora, que parecía no estar de acuerdo, preguntó si acaso no era más fácil que todas las familias aprendieran inglés de inmediato. Me temblaron las manos, pero respondí. Le dije que el idioma se aprende con el tiempo, pero la dignidad no puede esperar, que nuestros hijos no deben pagar el precio de nuestra adaptación forzada, que hablar español en casa no nos hace menos americanas, nos hace biculturales, nos hace ricas en dos mundos. Ese día varias madres se me acercaron, me agradecieron, me dijeron que nunca habían tenido el valor de contar lo que vivían. Una de ellas, con lágrimas en los ojos, me confesó que su hijo había sido castigado por hablar español en clase. Otro caso invisible, silenciado, enterrado bajo el miedo. Ahí comprendí que mi historia no era una excepción, era una de muchas, un síntoma de algo más profundo, más estructural. Y si me quedaba callada,
ese sistema seguiría tragándose a nuestros hijos. Poco a poco, fui organizando pequeños encuentros en la iglesia del barrio. Nos reuníamos los sábados por la tarde. Al principio éramos solo 3 o 4 mujeres. Llevábamos café, pan dulce, y nuestros hijos jugaban mientras nosotras hablábamos. Hablábamos de todo, de cómo explicarles a los niños que no deben avergonzarse de su lengua, de cómo responder cuando una maestra nos mira con condescendencia, de cómo escribir correos a la escuela sin sentir que estamos invadiendo un espacio que no nos pertenece, de cómo ser visibles sin miedo. Una de esas tardes, una madre trajo un folleto sobre un programa del distrito para formar líderes entre los padres. Era gratuito, ofrecía traducción y enseñaba a entender el sistema educativo. Nos inscribimos. Fueron semanas intensas. Aprendimos sobre derechos civiles, procesos escolares, cómo participar en decisiones importantes. Aprendimos también que muchas veces los directivos no actuaban por maldad, sino por ignorancia, que el racismo institucional puede estar disfrazado de normas, de procedimientos, de supuestas buenas intenciones. Yo, la mujer que un día lloró porque le quitaron la palabra, estaba ahora de pie frente a un grupo de educadores contando nuestra experiencia. Les hablé de lo que significaba ser acusada solo por criar en tu idioma. Les hablé del terror que sienten las madres cuando reciben una carta oficial. Les conté lo que pasa en el cuerpo de un niño cuando se siente juzgado por la lengua que habla con su mamá. Hubo silencio, y luego aplausos, pero más que eso, hubo ojos abiertos, miradas distintas. Miguel empezó a notar los cambios. Me decía que estaba orgulloso de mí, que quería ser como yo, que él también quería defender a los niños como él. Un día escribió un cartel y lo colgó en su habitación. Decía, aquí se habla español con amor. Lo escribió él solo, con su letra grande y torpe, y cada vez que lo veía, sentía que todo el esfuerzo valía la pena. Empezamos a organizar jornadas culturales en la escuela. Llevábamos comidas típicas, cuentos en 2 idiomas, canciones de nuestras tierras. Les enseñábamos a los demás niños que lo diferente no era peligroso, que era hermoso, que podían decir taco sin burlarse, que podían escuchar una nana en español y entender que el amor suena igual en todos los idiomas. Y poco a poco, el ambiente comenzó a transformarse. Un día, una de las maestras más antiguas me pidió hablar en privado. Me confesó que al principio no entendía por qué algunas madres se resistían a hablar inglés. Me dijo que después de oír nuestras historias, había empezado a leer sobre bilingüismo, que había aprendido que no es un obstáculo, sino una herramienta poderosa, que lamentaba haber sido parte de un sistema que nos hacía sentir menos. Lloramos juntas, y en ese abrazo entendí que incluso dentro del sistema, hay corazones dispuestos a cambiar. Nuestra historia no salió en los periódicos, no se volvió viral, pero en nuestro barrio, algo se movió, algo cambió, porque cuando una madre se levanta, muchas más la siguen, porque cuando una historia se cuenta, otras se atreven a salir del silencio, y porque cada vez que una lengua se pronuncia con orgullo, se rompe un muro que alguien intentó construir con miedo. Y así, entre cafés compartidos, talleres comunitarios y palabras que antes callábamos, fuimos sembrando un nuevo comienzo, uno donde nuestros hijos no tuvieran que elegir entre su identidad y su seguridad, uno donde hablar español fuera una celebración, no una amenaza, uno donde el amor no tuviera que traducirse para ser respetado. Era increíble cómo algo tan simple como una palabra podía transformarse en un acto de resistencia. Antes, yo no lo entendía. Pensaba que hablar español fuera de casa era simplemente un descuido, una manera de delatarnos ante una sociedad que no siempre nos quería. Pero con el tiempo entendí que cada sílaba pronunciada en nuestra lengua era una forma de afirmar que merecíamos estar aquí, con nuestros sonidos, nuestras raíces, nuestros silencios también. Una tarde, en una biblioteca pública donde Miguel y yo pasábamos algunos sábados, se organizó una lectura bilingüe para niños. Era la primera vez que veía carteles en español sin errores ortográficos, impresos con respeto, diseñados con colores cálidos. Me acerqué al mostrador y pregunté por la actividad. La bibliotecaria, una mujer blanca de unos 50 años, me respondió en español con una sonrisa suave. Dijo que cada vez más familias hispanas acudían al lugar y que eso había motivado la inclusión de más libros y programas en nuestro idioma. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: pertenencia. Esa sensación se volvió un motor. Comencé a traer más familias.
Organizamos grupos de lectura donde los padres también podían participar. Historias de Ana María Machado, cuentos de tradiciones mexicanas, poemas simples que hablaban de abuelas que cocinaban con el alma. Miguel leía en voz alta con una seguridad que me conmovía. Cada vez que un niño terminaba un libro, hacíamos una pequeña celebración. No era solo una lectura, era una reivindicación. En una de esas sesiones, conocí a una joven estudiante de pedagogía. Se llamaba Lidia, era hija de salvadoreños y había crecido siendo traductora para sus padres desde los 7 años. Ella entendía, desde lo más íntimo, lo que significaba cargar con un idioma sobre los hombros. Me dijo que soñaba con crear un currículo escolar donde los niños bilingües no fueran considerados estudiantes con necesidades, sino niños con superpoderes. Reímos, pero la frase quedó grabada en mí. Superpoderes. A partir de entonces empecé a usar esa palabra con Miguel. Cuando lo notaba inseguro, le decía que su español era su superpoder, que no todos los niños podían leer un cuento y contarlo en 2 idiomas, que ese don lo conectaba con sus abuelos, con sus raíces, con un mundo que muchos no conocían. Al principio lo tomaba como un juego, pero luego vi cómo se transformaba su postura, su voz, su forma de contar su historia a los demás. La escuela, al notar la fuerza de nuestra comunidad, comenzó a pedirnos ayuda. Nos invitaron a crear materiales de bienvenida para nuevas familias. Diseñamos folletos que explicaban cómo funcionaban las reuniones, cómo comunicarse con los maestros, cómo pedir traductores, pero también incluimos frases como «Su idioma es un valor» y «Usted tiene derecho a ser escuchado». No era solo un manual, era una declaración de principios. Un día, en una reunión escolar, una madre recién llegada de Guatemala se acercó a mí con ojos húmedos. Me dijo que había leído uno de los folletos y que por primera vez no sintió vergüenza al llegar a una escuela en Estados Unidos, que gracias a esas palabras se animó a hablar, a pedir lo que su hijo necesitaba, a no esconder su voz. Me abrazó fuerte, y ahí comprendí que a veces no hace falta gritar para cambiar las cosas. A veces basta con hablar claro, con hablar desde el alma. Miguel ya no se escondía en clase. Participaba con más entusiasmo, se ofrecía a ayudar a compañeros que tenían dificultades con la lectura. Incluso comenzó a enseñarles a otros niños palabras en español. Su maestra, que antes evitaba referirse al bilingüismo, comenzó a incluir actividades donde cada estudiante compartía una palabra en su lengua materna. Aprendieron que casa se dice house, pero también hogar. Que mamá puede sonar diferente, pero siempre significa lo mismo. Yo también crecía en paralelo. Comencé a tomar clases de inglés más avanzadas, no para abandonar mi español, sino para sumar herramientas, para estar en todos los espacios donde se toman decisiones. Me integré a un consejo de padres, representando a las familias latinas. Al principio me sentía fuera de lugar, pero luego entendí que mi presencia era parte de una reparación, que mi voz podía evitar que otras madres pasaran por lo que yo pasé. Una tarde, al salir de una de esas reuniones, Miguel me esperaba en la puerta. Me abrazó y me dijo que había elegido un nuevo tema para su próximo cuento. Era sobre una mamá que peleaba con palabras invisibles para que su hijo pudiera soñar en voz alta. Le pregunté si esa historia era sobre mí. Me miró con esa sonrisa que solo él tiene y me dijo que sí, pero también sobre todas las mamás que luchan sin que nadie lo vea. Esa noche no pude dormir, no por miedo, como antes, sino por emoción. Pensé en todo lo que habíamos atravesado, en cada vez que me llamaron exagerada, problemática, ilegal, en cada puerta cerrada, en cada mirada juzgadora, pero también pensé en cada abrazo que recibí, en cada mujer que me confió su historia, en cada niño que alzó la mano para decir su nombre en español sin temor, y entendí que el camino que estábamos construyendo no era solo para nosotros, era para todos los que vendrían después, para que nunca más una lengua sea motivo de vergüenza, para que nunca más una madre sea señalada por educar con amor en su idioma, para que la diversidad deje de ser tolerada y comience a ser celebrada. Ese fue el momento en que me di cuenta de que ya no era la misma, que algo había renacido en mí, algo que ninguna denuncia, ninguna carta, ningún prejuicio pudo destruir, porque ahora hablaba con la frente en alto, porque ahora sabía que el amor que tengo por mi hijo, por mi cultura, por mi historia, no cabe en un formulario, porque ahora, más que nunca, sabía que no vinimos a este país a escondernos, vinimos a florecer,
Recuerdo cuando todo comenzó, cómo sentía que el mundo se me venía encima, cómo cada palabra dicha en español parecía un error, una amenaza, una razón para señalarme. Recuerdo las noches en que me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si estaba criando bien a mi hijo, si amar en mi idioma era demasiado para este país. Y ahora, al mirar atrás, no puedo evitar llorar. Pero estas lágrimas ya no son de miedo, son de orgullo, de dignidad, de agradecimiento. Hoy, cuando camino con Miguel por la calle y lo escucho hablar con confianza, con ternura, con sus dos lenguas entrelazadas como raíces que se aferran a la tierra, sé que todo valió la pena. Cuando lo escucho corregirme el inglés con dulzura o leer cuentos en voz alta para sus primos pequeños, me doy cuenta de que sembramos en terreno fértil, que cada paso, por más doloroso que haya sido, nos trajo hasta aquí, a un lugar de reconstrucción, de respeto, de esperanza. A veces, la vida te empuja a hablar cuando solo querías vivir en paz. A veces, el dolor se convierte en bandera y el miedo en brújula. Y aunque nunca elegí ser voz de nada, ni ejemplo de nadie, me tocó levantarme para que otras no caigan. Me tocó contar esta historia para que no se repita en silencio, para que cada madre que llega a este país sepa que tiene derecho a criar en su idioma, con sus costumbres, con su historia, que nadie puede arrancarte la raíz sin destruir también la flor. Agradezco a cada persona que apareció en el camino, a las madres que compartieron su miedo conmigo, a las maestras que escucharon en lugar de juzgar, a las bibliotecas que nos abrieron sus puertas con respeto, a los abogados que creen en la justicia con acento, a las comunidades que nos cobijaron cuando todo parecía frío, a ti, que estás escuchando esta historia ahora, que abriste tu corazón unos minutos para sentir lo que tantos vivimos cada día. Gracias por acompañarme hasta aquí. Gracias por no mirar a otro lado. Gracias por ser parte de esta historia, aunque solo sea con tu silencio, con tu empatía, con tus lágrimas discretas al otro lado de la pantalla. Tu escucha es una forma de sanar el mundo, de hacerlo un poco más humano, un poco más justo. Y si alguna vez te has sentido fuera de lugar por hablar diferente, por venir de otro país, por amar desde otro idioma, quiero que sepas esto. Tu voz importa, tu historia cuenta, tu existencia es resistencia, y cada palabra que pronuncias con amor, aunque no suene como esperan, es una semilla que algún día florecerá. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste algo de ti en estas palabras, te invito a quedarte con nosotros. Hay muchas más historias por contar. Algunas duelen, otras sanan, pero todas son reales y todas merecen ser escuchadas. El próximo video ya está en la pantalla. No te vayas sin verlo, porque tal vez, justo ahí, encuentres la fuerza que hoy estás necesitando. Gracias por estar aquí. Gracias por no rendirte. Gracias por seguir creyendo que un mundo más justo es posible. Hasta pronto. Y que nunca, nunca tengas miedo de hablar en tu idioma, porque tu voz es tuya y nadie puede quitártela.